En la sección anterior habíamos visto la aproximación rectangular hacia adelante, hacia atrás y de Tasting para discretizar la integral o el equivalente al derivador en S. En este caso veamos un ejemplo de discretización de un sistema de primer orden. Podemos considerar la función de transferencia A partido por S más A. Entonces, esta función de transferencia f de S igual a A partido por S más A es la relación entre la salida con respecto a una cita entrada. A dividido en S más A. O lo que es lo mismo, I por S más A igual a A por U. Y si multiplicamos esto, entonces sería S por I más A por I igual a A por U. Y corresponde, si aplicamos transformada de Laplace inversa a la menos 1, a I punto, la derivada de I, más A por I igual a A por U. O dicho de otra manera, I punto igual a menos A por I más A por U. Esta ecuación diferencial la podemos integrar para obtener Y. Es decir, Y es la integral de la misma señal Y multiplicada por A más A veces la señal U. ¿Cómo podemos calcular este resultado? Entonces, en el instante t lo estamos evaluando en múltiplos de un t mayúscula, periodo de muestreo, podemos decir que esto es la integral de 0 hasta kt menos t, de menos AI tau más a u tau, más la integral de kt menos t hasta k de t. Esto es la integral hasta el instante k de t por un intervalo de largo t, porque estamos tomando k de t, pero aquí le estamos restando menos t. Aquí está desde 0 hasta k de t menos t, que es el término de inicio de la siguiente integral. Entonces, toda esta integral equivale al resultado que estamos buscando, pero evaluado hasta kt menos t, o lo mismo que k menos 1, factor de t. Entonces podemos decir que I de k es igual a I de k menos 1. Todo esto es I de k menos 1. Más esta integral, que sería la integral del último pedazo, que tenemos que integrar entre kt menos t y k de t. Entonces, si nosotros utilizamos la aproximación rectangular hacia adelante para esta última integral, podemos decir que este valor es un valor fijo, que corresponde al valor I de k menos 1. Este es el valor U de k menos 1, dejando fijo estos valores como en el valor del inicio de la integral. Entonces tendríamos que esto es menos a I de k menos 1 más a u de k menos 1 multiplicados por t, porque estamos integrando en un periodo de largo t, desde kt menos t hasta k de t. O sea que ese rectángulo debajo de la integral va a ser uno que va a tener esta área. Entonces después podemos juntar los términos que dependen de k menos 1. Vamos a tener 1 menos at k menos 1 más p por au de k menos 1. Au k menos 1. Lo que significa que si nosotros aplicamos la transformada z, esto es I de z igual a 1 menos at z a la menos 1 I de z. La transformada de I en k menos 1 es la transformada I de z multiplicada por z a la menos 1. Y lo mismo la transformada u de k menos 1 es z menos 1 u de z. De esta manera podemos encontrar la función de transferencia del sistema en el caso discreto. Y tenemos que I de z u de z es a por t dividido por z menos 1 menos at. Si multiplicamos entonces o dividimos más bien por t arriba y abajo, nos queda a dividido por z menos 1t
más A. Podemos ver que este término, z-1t, y S, que es la función de transferencia original, son equivalentes. O sea, en primer lugar, esta función de transferencia discreta es equivalente a la función A partido por S más A. Lo que hemos hecho es encontrar una función equivalente. Pero lo que podemos ver o notar es que S es equivalente a z-1t. Esta era la aproximación S hacia adelante, que habíamos visto en la sección anterior. Entonces, podemos ver que los resultados de la sección anterior se pueden utilizar para discretizar funciones de transferencia, simplemente reemplazando cada vez que aparece un S en la función de transferencia continua por el equivalente discreto. Y teníamos tres posibilidades: elegir la aproximación hacia adelante, hacia atrás o la de Tasting. En este caso hemos utilizado una aproximación rectangular hacia adelante. Entonces hemos obtenido justamente el mismo resultado al hacer todo el proceso empezando desde la ecuación diferencial original. Hemos obtenido el mismo resultado que si hubiésemos tomado la función de transferencia que teníamos originalmente y simplemente habiendo reemplazado S por z a la más 1 dividido en t. Pero como habíamos dicho, esa no es una discretización exacta, es solamente una aproximación. Veamos otro ejemplo, el ejemplo del estanque. En el ejemplo del estanque teníamos que la variación de la altura era menos la altura actual más una cierta constante o ciertos términos que estaban definidos por la apertura, porcentaje de apertura de la válvula, y eso nos daba una función de transferencia continua en Laplace B partido por S más A, ¿no? Y si discretizamos entonces B partido por S más A, usando Tasting en este caso, tenemos que reemplazar el S por 2 dividido en T, Z menos 1, dividido por Z más 1. Podemos multiplicar tanto el numerador como el denominador por T, Z más 1, que va a aparecer aquí, y va a aparecer aquí. Y llegamos entonces a la función de transferencia discreta aproximada, que representa la misma dinámica del sistema continuo. En este caso también es una función de primer orden. Si nosotros hubiésemos utilizado una aproximación rectangular hacia adelante para B dividido en S más A, entonces tendríamos que haber reemplazado esto por B dividido por el S, lo estamos reemplazando por Z menos 1 dividido en T, más A, que es lo mismo que B por T dividido por Z más A menos 1. Lo primero que podemos ver es que este sistema es distinto porque tiene un polo en Z igual a 1 menos A, y este sistema en cambio tiene un polo en Z. La ecuación característica de lazo abierto de este sistema tiene un polo en Z igual a 2 menos AT dividido por 2 más AT. Entonces, la pregunta que uno se hace es cuál de estas dos aproximaciones es la correcta. Aquí faltó multiplicar por... Aquí tenemos z menos 1 por t, teníamos que multiplicar este por t también. Faltó multiplicar por t. Así que esto es 1 menos 1 por t. La pregunta es, ¿cuál de estas aproximaciones es la correcta? Si nosotros ponemos t igual a 0, aquí nos queda que ambas raíces serían z igual a 1, y aquí también z igual a 1. Entonces, cuando el periodo de muestreo es muy pequeño, ambas aproximaciones a la discretización son iguales, podría decirse, o equivalentes. Pero si vemos el numerador, al poner t igual a 0, desaparece. Entonces nos está diciendo que la función de transferencia discreta es igual a 0, lo cual no tiene sentido, y en este caso también nos estaría diciendo que la función de transferencia discreta es igual a 0. O sea, el sistema discreto no transfiere o no genera nada en la señal de salida, lo cual claramente es un error.
Eso no debiese ser así. Se necesita colocar un t que sea distinto de 0 para que estas aproximaciones funcionen. Pero ¿qué significa colocar un t distinto de 0? ¿Qué tan grande puede ser el t? Si se elige un t, en este caso, podría ser t igual a 1 partido por a, t igual a 1 partido por a, nos va a quedar un z en 0, que no hay problema, está dentro del círculo unitario y es estable, pero si se elige un t que es 1 partido por a más 3, claramente nos va a dar un z igual a 1 menos a dividido por a más 3a. Esto y esto se van, pero nos queda que z por 3a puede ser mayor que 1. Esto va a depender del valor de a, y podría estar potencialmente fuera del círculo unitario, por lo tanto la discretización sería inestable. Y aquí también en este caso podríamos tener t desde 0 o hasta infinito, y si t es infinito, cuando t es 0, nos da que esto vale 1. Por lo tanto estamos dentro del rango menos 1, 1. Cuando t vale infinito, esto vale menos 1. Entonces, efectivamente, las raíces se van moviendo desde 1 dentro del círculo unitario. Entonces, el círculo unitario, cuando t es igual a 0, tenemos que la raíz está acá, y a medida que vamos aumentando t, la raíz se va moviendo, y con t infinito llegaría a estar acá en este otro extremo, pero se mueve dentro del círculo unitario. Por tanto, en este caso, independiente del valor que tenga a, esta aproximación siempre es estable, pero esta de acá, la aproximación, en este caso rectangular hacia adelante, nos da soluciones que son inestables. Entonces quiere decir que claramente no son iguales. La desigualdad anterior, como dice acá, se satisface para cualquier t mayor que 0. La pregunta que uno se hace es si para todas las aproximaciones el t siempre asegura, independiente del valor que tenga, siempre asegura la estabilidad. Y la respuesta es no es así como lo hemos visto en este ejemplo. Si entonces la estabilidad de la versión discretizada es dependiente del periodo de discretización, entonces es importante también tener cuidado con la elección de ese valor de tiempo t. Y por esa razón es que es importante tratar siempre de utilizar no una aproximación a la discretización, sino el equivalente exacto. Entonces, ¿en qué consiste la discretización exacta? En básicamente replicar lo que ocurriría en un sistema real, en el cual hay un reloj o un clock, como habíamos mencionado anteriormente, que hace que el conversor digital análogo tome el valor del controlador y lo coloque a la salida, ingresando ese valor o esa señal al actuador por un periodo fijo de tiempo. El valor se mantiene hasta que transcurra el periodo de muestreo, el periodo T mayúscula. La planta reaccionará, el sensor mide un valor y el conversor análogo digital toma una muestra de ese valor medido, el I de t, y lo transforma en un valor I sub k que se mantiene por todo un periodo hasta que transcurra un lapso de tiempo t mayúscula, y en ese instante se cambiará el valor por un nuevo valor I de k más 1, por ejemplo. Entonces, la discretización empleando una retención de orden 0 o zero order hold en inglés, básicamente consiste en mantener por un periodo de tiempo el valor de la señal. ¿Qué significa mantener por un periodo de tiempo la señal? Significa que si nosotros tenemos una señal como la que se muestra acá, por ejemplo esta señal U, que la podríamos componer como una secuencia de pequeños rectángulos, esa señal se podría descomponer como un rectángulo que se inicia en t igual a 1, se mantiene. Entonces sería este rectángulo de acá, t igual a 1 se mantiene. Después, en t igual a 2,
tenemos un nuevo rectángulo, un nuevo escalón que se mantiene, que sería este nuevo rectángulo que está acá. Y en t igual a 3 tenemos un nuevo rectángulo, y este de acá, y estaría acá un rectángulo que ocurre en T3 con amplitud U3. Esta es nuestra amplitud U3 y esta es nuestra amplitud U1. Esta es la amplitud U2. Y así sucesivamente. Entonces podríamos hacer una señal como una composición de rectángulos. Pero exactamente la composición es de que a la señal original, en el instante 2, le sumamos un pequeño rectángulo que haga que esto sea igual al rectángulo. O sea, aquí estaba la señal original, tenemos que sumar ese rectángulo, ¿no? Y aquí estaba la señal original, a la cual le sumamos el rectángulo U2, y después tuvimos que añadirle el rectángulo, esta zona de acá, el escalón U3, y así sucesivamente. Matemáticamente, ¿en qué consiste? En sumar unos incrementos, un delta I, en el gráfico anterior, nuestro primer delta I sería todo este término, delta I1, y después tenemos un elemento que es delta I2, que es este pedazo de acá, el mismo delta I2, después tenemos un delta I3, etc. Tenemos que ir calculando, está el delta I3, que tenemos que ir calculando en cada instante. Entonces, ¿qué cosa es delta I1? Delta I1 es el valor de este escalón de magnitud 1 menos el escalón inicial, en U0. Ese es el incremento. ¿Qué es el cambio en un delta I2? Es el escalón de magnitud 2, por eso hay un 1 partido por S, menos el escalón que teníamos en un 1. Ahora, si nosotros llevamos esto al dominio discreto, lo que tenemos acá es un U1 partido en S, y tenemos un U0 dividido en S. Están multiplicados ambos por f de s. En este caso, ambos están multiplicados por f de s, un signo menos. Y este escalón, en el caso discreto, sería lo mismo que este de acá, perdón, sería lo mismo que un escalón U1 partido por S, pero retrasado en un periodo, porque este era U de 0. Entonces podemos tomar como patrón U1 de S, U1 de S, y tenemos una copia de U1 de S retrasada en Z a la menos 1. Por lo tanto, esto es U1 de S, 1 sobre S, por 1 menos Z a la menos 1, por F de S. Ahora, todo esto está ocurriendo en el instante 1, no en el instante 0, por lo tanto hay que retrocederlo un periodo más, entonces Z a la menos 1. ¿Por qué? Porque nosotros lo calculamos como si hubiese todo ocurrido en el instante t igual a 0, pero en realidad es el triángulo. Aquí está el instante 0, este sería t sub 0. El delta I1 ocurre en 1, por lo tanto tenemos que retroceder este escalón de magnitud delta I en un periodo. Lo mismo, en este caso tenemos U2 dividido en S, U1 dividido en S. Esto es lo mismo que expresar todo en una diferencia de U2 con respecto a una versión retrasada a un periodo de U2, que es U1. Por eso aparece 1 menos Z a la menos 1. Pero en este caso el escalón I2 ocurre 2 periodos después. Por lo tanto, como es 2 periodos después, hay que retrasar ese resultado en Z a la menos 2. Así sucesivamente, el escalón que ocurre en K es U de K, o este cambio incremental que ocurre en K, es el escalón U de K menos el escalón U de K menos 1.
y esa diferencia entonces es u de k por 1 menos z a la menos 1, porque es u de k menos una versión de u de k retrasada en un periodo, que sería el u de k menos 1, este acá, esto que se logra con este z a la menos 1. Pero además todo este resultado, todo este escalón incrementado en delta i, ocurre en el instante k, no en el instante 0, por lo tanto todo eso hay que llevarlo k periodos más adelante en el tiempo, o sea, es una versión retrasada de la señal, es un escalón que va a ocurrir no en t igual a 0, sino k periodos después. Eso nos permite tener todos estos cambios incrementales en la misma base, o sea, tenemos la señal FDS multiplicada por escalones que van ocurriendo en distintos instantes. Por lo tanto, la señal I es igual a la sumatoria de los delta I sub k para k igual a 0 hasta un cierto k mayúscula. En realidad, I de k tendríamos que usar acá otra variable, otro índice. Tendríamos usar otro índice. Entonces tendríamos que es la sumatoria de los elementos delta I desde I igual a 0 hasta el instante k. Lo que estamos buscando es la señal en el instante k. Eso entonces, que tenemos escrito acá, la sumatoria de los delta I, podemos escribirla entonces como z por f de s u de k en s, de z a la menos k, 1 menos z a la menos 1. Fíjense que esta sumatoria parte en k igual a 0, y f de s no depende del índice, por lo tanto podemos sacarlo fuera de la sumatoria. Este s tampoco depende de la sumatoria, lo podemos sacar fuera de la sumatoria. Todo esto es f de s dividido en s. Este z significa que es la transformada z de f de s, equivalente de la función f de s dividida en s, el equivalente discreto. Para eso necesitábamos las tablas que habíamos visto anteriormente. Tenemos que tomar la función f de s original, dividirla por s, y encontrar en la tabla una expresión discreta, un f de z, que sea equivalente a f de s dividido en s. Este término de acá corresponde a todo esto de acá. 1 menos z a la menos 1 tampoco depende de k, lo podemos sacar fuera de la sumatoria, y lo que nos queda dentro de la sumatoria solamente en estos dos términos. Estos dos términos quedan dentro de la sumatoria, que van ahí. Y si se fijan, esto es entonces la transformada z de u de z. Esto de acá es la transformada z de u de z. Por lo tanto, podemos decir que la operación que está haciendo el sistema de muestra y retención, o retención de orden cero, o sample and hold, o zero order hold, es una relación entre la salida y la entrada I de z u de z, que es 1 menos z a la menos 1, por z, el equivalente discreto, z de f de s dividido en s. Entonces, esta es la manera exacta de encontrar la discretización de una función f de s. Recapitulando entonces, si tenemos una función f de s, lo primero que tenemos que hacer es dividirla por s, ir a las tablas, ver cuál es la función equivalente f de z, multiplicar ese resultado por 1 menos z a la menos 1, que es lo mismo, si multiplicamos por z arriba y abajo, es lo mismo que f de z multiplicado por z menos 1 dividido en z. Entonces, fíjense que esto es, si 1 partido por s, que era el escalón unitario, tenía transformada
z partido por z a la menos 1. Esto es escalón. Escalón. No el integrador. 1 partido por s significa dos cosas en Laplace. Significa, o representa un integrador, si es un proceso, o 1 partido por s representa el escalón, si es una señal. En este caso, esto de acá es una señal, no es el equivalente al derivador. El equivalente al derivador s era z menos 1 dividido en t, si es que estábamos haciendo el equivalente hacia adelante. Ese era adelante. El hacia atrás, ese hacia atrás, era z menos 1 dividido por tz, lo cual implicaría que el integrador hacia atrás es igual a tz dividido por z a la menos 1. Por tanto, esto es como operación integradora. La operación en el dominio discreto sería tz partido por z menos 1. Aquí fíjense que no está, en este caso, el t, porque esto no es la operación de integrar, esta es la señal. Entonces, la diferencia entre lo que es la señal y lo que es el proceso es importante tenerla clara y en cuenta. Aquí lo que estamos diciendo entonces es que estamos multiplicando f de z por un escalón. Entonces, nosotros tenemos f por un escalón que está al revés. Entonces, aquí teníamos f de s, en el dominio continuo es una función de transferencia, f de s, la multiplicamos por un escalón, porque aplicamos un escalón al sistema y salió una señal I de s. I de s fue discretizada, pero queremos recuperar la función de transferencia discreta, por lo tanto tenemos que desaplicar el escalón aplicado, y eso significa aplicar el z-1 partido por z, que es como haber aplicado una señal opuesta al escalón. Esa es la interpretación que uno le puede dar a esta operación. ¿Por qué estamos encontrando el equivalente discreto de f de s dividido en s y no de f de s directamente? Porque no estamos buscando en las tablas solamente eso, estamos buscando f de s dividido en s, toda esta expresión. Bueno, por esta razón, porque dijimos que la señal la estábamos construyendo como la suma de escalones. Eso significa que se aplicaron pequeños escalones corridos en el tiempo, se vio qué era lo que resultaba de aplicar esos escalones, y por superposición dijimos, entonces la señal que se reconstruye aplicando esos escalones tiene una cierta forma, que después matemáticamente la expresamos a través de la sumatoria de los incrementos, agrupamos los términos y llegamos a la conclusión de que correspondería a esta señal, a esta función de transferencia discreta. O sea, esta sería una función de transferencia que influye en esta relación de entrada-salida de la misma manera que el f de s original. Entonces, tomemos como ejemplo ahora la discretización del estanque, pero en vez de utilizar una aproximación, ya sea rectangular hacia adelante, hacia atrás o de Tasting, resolvamos la discretización utilizando el equivalente exacto mediante retención de orden 0 o zero order hold. ¿Qué significa esto? Entonces, que nosotros tenemos que tomar la función f de s y dividirla por s. Esto es lo que estamos haciendo acá. ¿Qué significa eso? Entonces que tenemos esto, si lo dividimos por s acá, va a ser igual a b dividido en s por s más a. Al dividir por s, tenemos esto. O sea, tenemos a dividido en s por s más a. Ahora podemos separar esto en términos, 1 partido por s y 1 partido por s más a. La suma es igual a lo que estaba en la línea anterior. Y podemos ir a las tablas, y sabemos que S1 partido en S es un escalón unitario que tiene
función de transformada z partido por z partido por z menos 1, y este es una señal del tipo e a la menos at. En las tablas nosotros teníamos que esa función exponencial discretizada era de la forma a otra variable, que sería alfa a la k, pero en este caso alfa a la k, si nosotros discretizamos esto y ponemos e a la menos a k por t, ¿no? Es lo mismo que decir e a la menos a t, todo esto elevado a k. Por lo tanto, nuestra discretización es una discretización de alfa. Alfa es igual a e a la menos at. Ahora, la transformada discreta de alfa a la k, dijimos, es alfa dividido en z menos alfa. Pero alfa es e a la menos at, por lo tanto es z. Entonces, esto es aquí tenemos un error. Esto es, la transformada z es 1. Hemos perdido el lápiz. 1 dividido en z menos alfa, pero entonces esto va a ser 1 dividido en z menos e a la menos at. Entonces, 1 partido por s más a, ¿no? Es z, y aquí nos faltó el z menos e a la menos al t, y es lo que tenemos que poner acá. Ahora, 1 menos z a la menos 1 es lo mismo que z menos 1 partido por z. Entonces, este término de acá y este de acá, este se va con este, y este se cancela con este de acá. Nos quedaría 1, y aquí este se va con este de acá, y entonces nos queda z menos 1, z menos e alfa t, y este que se fue y se transformó en un 1, ese término se transforma en un 1, lo podemos escribir como z menos e alfa t, dividido por z menos e alfa t. Aquí está faltando el signo menos, signo menos, signo menos, signo menos, signo menos y signo menos. Entonces, si juntamos estos términos, nos va a quedar z menos e a la menos alfa, at, perdón, y en la parte del numerador, z, y este z, aquí hay un signo menos, entonces se cancelan, estos se cancelan, y nos va a quedar que el menos con el menos 1, son más 1 e a la menos t. Entonces, finalmente, lo que vemos es que la función de transferencia b dividido en s más a se transforma a una que es b dividido en a por 1 menos e a la menos a t dividido por z menos e a la menos at. Y si nosotros hubiésemos usado una aproximación discreta rectangular hacia adelante, habríamos tenido b partido por z menos 1 dividido en t más a, o lo que es igual a bt dividido en z menos 1 más at, ¿no? Claramente, el polo que aparece acá
el polo que aparece acá no son iguales. Estos no son iguales. Por lo tanto, las discretizaciones, y el numerador tampoco, las discretizaciones no son iguales. Pero la discretización exacta, el comportamiento exacto del sistema para este sistema, es toda esta de acá. En cantidad el orden del numerador y del denominador, en este caso, son los mismos, no se ve alterado, más allá, digamos, del hecho de que los valores exactos, aquí tenemos una expresión más simple que un e elevado a algo, ¿no? Entonces, si nosotros usamos la aproximación de Tasting, en este caso obtenemos una función de transferencia discreta que tiene un orden 1 en el numerador, al igual que en el denominador, mientras que la discretización exacta tiene orden 0 en el denominador. O sea, este sistema, en el caso de Tasting, tendríamos que un polo estaría ubicado en z igual a 2 menos at, dividido en 2 más at, dependiendo del valor que tenga t, decíamos, esto puede estar entre menos 1 y 1, está por ahí, y dependiendo del valor de t, también vamos a tener por Tasting que el 0 del numerador va a ser z igual a menos 1, o sea, tenemos un 0 acá. Y este sistema es menos estable, ¿no? Por el hecho de que sabíamos por el lugar geométrico de las raíces que los polos convergen a los ceros. Un cero, este polo converge a ese cero. Algo le pasa al lápiz que no quiere ir aquí, pero ese polo converge al cero. Bien. En cambio, en este caso, en el caso exacto, tendríamos una función que en el círculo unitario, difícil dibujar con esto, tiene un polo en z igual e a la menos at, z igual a e a la menos at. Si a es positivo y t es positivo, esto es menor que 1, pero es mayor que 0. Tendría que tener t infinito para llegar a 0, entonces el polo que está por acá, entre 1 y 0, 1 y 0, y no tiene 0, por lo tanto este polo simplemente se mueve, y quiere decir que si la ganancia aumenta mucho, el LGR en este caso sí se va a escapar y hay un valor crítico. Entonces, los resultados que uno obtiene cuando uno hace el test de estabilidad, por ejemplo, aplicando el criterio del LGR, podríamos ver que este polo se mueve a este cero y llegaríamos a la conclusión de que podríamos usar una ganancia infinita. Sin embargo, con la discretización exacta, llegamos a la conclusión de que no es verdad, que hay un límite en el cual podemos aumentar la ganancia en el control discretizado antes de que el sistema se vuelva inestable, porque el polo se va a seguir moviendo hacia el infinito. Entonces, las conclusiones a las cuales uno puede llegar con respecto a la estabilidad de un sistema continuo que es discretizado son distintas si uno utiliza una aproximación u otra, o si uno utiliza el cálculo del equivalente discreto exacto. En ese sentido, para el análisis siempre es más conveniente utilizar el equivalente discreto exacto. Y existen herramientas tanto en Python como en MATLAB para, por ejemplo, encontrar la discretización exacta de un sistema, encontrar su función de transferencia discreta exacta, y con eso poder encontrar correctamente las ganancias que aseguran que el sistema no se vuelve inestable, o dónde están los valores críticos en el caso de que sí tenga márgenes de fase o de ganancia limitados. Con esto entonces damos por concluido la sección de sistemas discretos y de discretización.